Ya, chicos, entonces, como les decía, lo que vamos a estar viendo ya son tumores testiculares, vamos a ver su clasificación y van a ver que estos son muy diferentes a los otros tumores que hemos visto, a la mayoría, ¿no? ¿Por qué? Porque van a ver que estos tumores no suelen ser en personas viejas, que eso es lo diferente a los demás, ¿no? El único que hemos visto en niños era el tumor de Wilms, prácticamente. Este tampoco se da en niños, pero no es ni en niños ni en viejos, sino se va a dar más en personas jóvenes, como vamos a ver, ¿ya? Entonces, comencemos. Primero, los tumores testiculares son relativamente raros en su presentación, ¿no? 1 o 2% de ¿qué se llama? De prevalencia mundial tienen, o sea, no es un tumor muy frecuente de encontrar, es raro. Igual dentro de tumores a nivel de las vías urinarias, primero viene la próstata, después suele venir del urotelio y los de vejiga, y así hasta los de riñón después, y testiculares viene mucho después, ¿no? Entonces no son un tumor frecuente, pero sí hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Van a ver que se subdivide en dos tipos primero, los tumores. Se subdivide en tumores de células germinales, que suelen ser la gran mayoría, y otros son los tumores del estroma. Un ratito, ¿dónde está mi entero? A ver si funciona. Ahí está. Entonces, primero células germinales son el 95% y hay otros que son, como les digo, los tumores del estroma. ¿Qué es el estroma? Son las células, el tejido que sujeta a las células germinales, que las células germinales son las más importantes, ¿no? Entonces, esa clasificación es importante saberla porque van a ver que de estos hay varios subtipos, ¿no? Y de acuerdo a eso vamos a ver cuáles son los más frecuentes. Luego, la edad de presentación. Como les decía, se suele presentar en personas jóvenes, no en viejos ni en niños. Y la edad de presentación suele ser de 20 a 35 años, ¿no? Entonces, ante una persona, prácticamente, miren, la mayoría de ustedes está en esta edad, creo. Así que puede presentar alguno de ustedes uno de estos tumores, ¿no? Tranquilamente. Ainda bem que já estou saindo dessa idade. ¿Qué? Ah, no está hablando. Ainda bem que estou saindo dessa idade. No te entendí, mi querido Jackson. Não tenho mais essa idade. Já estou anciana. O sea, te juro que no te entiendo nada. Já estou anciano. Ah, ansiedad, ya. Ahora sí te he dicho eso, querido, perdón. No te preocupes, que suele dar síntomas tempranos y vas a ver al final el pronóstico, en el peor de los casos, ¿no? Eso nos pasó la otra vez con un alumno en uno de los semestres, que una de las pruebas que vamos a hablar, justo nos dijo que a él le había salido positivo y se estaba asustando justo ya en ese momento en el aula, pero por suerte después se había hecho la prueba y todo negativo, ¿no? ¿A quién me quería fijar ahorita? No me acuerdo, sigamos. Ya, entonces, en esta edad es lo más frecuente. Ahora, otro dato importante, como les decía, tiene una alta tasa de curabilidad, por suerte, ¿no? Más del 90% son curables. ¿Por qué? Porque no están dentro de la cavidad abdominal. Eso es lo bueno, ¿no? Como están afuera, por más que crezcan mucho, que invadan órganos, zonas vecinas, las zonas vecinas que van a invadir suele ser escroto, cordón espermático, toda esa parte. Entonces, no se puede sacar sin problema, ¿no? Sin problema entre comillas, no es muy agradable, pero sobrevive el paciente, ¿no? Entonces, eso es lo bueno. Luego, otro es que sus metástasis tampoco son muy frecuentes, vamos a ver cuándo da metástasis, cuándo no. Entonces, si es tratado relativamente temprano, se lo puede curar muy bien estos tipos de cánceres, ¿no? Luego, como les decía, se subdividen estos tumores. Primero se dividen en tumores de células germinales y otro en tumores del estroma. Los tumores de células germinales se dividen en dos, en tumores de tipo seminoma, que son los más frecuentes, estos son los que generalmente se suelen presentar, y los tumores tipo no seminoma. ¿Ya? Entonces, esa es su subdivisión. Y los del estroma, dentro del estroma hay de diferentes tipos de tumores, por ejemplo, tumores de células de Sertoli, tumores de células de Leydig y los linfomas, ¿no?
Y hay otros más, pero estos son los más frecuentes. Si se acuerdan, las células de Sertoli y de Leydig son células que intervienen con la parte hormonal, principalmente con la protección de los espermatogonios, espermatocitos, toda esa parte a nivel biológico y histológico, ¿no? Seguramente debí ver un poco, y son muy importantes este tipo de células. Y este tipo de células, por lo tanto, pueden en algún momento sufrir una mutación, una alteración y empezar a dar crecimiento, ¿no? de células malignas. Luego los linfomas, como han visto, han debido ver en casi la mayoría de los órganos que tienen tejido linfoide, también puede presentarse linfoma, ¿no? Hemos visto en patología quirúrgica a nivel gástrico, también puede haber en otras partes del aparato reproductor, urinario, linfomas. Entonces, los linfomas siempre hay que considerarlos, aunque nunca suelen ser muy frecuentes, siempre suelen ser de los últimos en frecuencia, realmente de un órgano, pero hay que siempre considerar en cualquier tipo de tumor, ¿no? Y últimamente, no sé si es que solo a mí me está pasando o se está viendo, muchos conocidos, amigos, la mayoría médicos, no sé por qué están desarrollando linfomas, ¿no? En testículo especialmente, ¿no? Creo que el año pasado, 3 colegas jóvenes han empezado a tener linfomas, no en testículo, eso sí, en diferentes partes del cuerpo, pero linfoma de la nada han desarrollado, ¿no? Algunos les ha ido bien y otros no, lamentablemente. Entonces hay que estar bien atentos a los linfomas que no sé por qué están teniendo una alta incidencia últimamente. Luego, ¿qué factores de riesgo tenemos para los cánceres de testículo? Primero, algunos problemas congénitos, ¿no? Los problemas congénitos suelen llevarnos a algunas alteraciones a nivel de la estructura testicular, que eso puede hacer que a la larga desarrollen cáncer. Por ejemplo, primero tenemos en testículos hipotróficos o atróficos, ¿no? Si el paciente, el bebé, nace con un testículo hipotrófico o atrófico, ese testículo es en ocasiones preferible hasta sacarlo, sobre todo cuando no tiene una buena función, no está dando ni la función hormonal ni la función reproductiva van a servir, entonces está ahí incomodando, es sobra, y en ocasiones es mejor incluso hasta sacarlo, ¿no? Entonces, esos testículos hipotróficos o atróficos se ha visto que pueden tener son un factor de riesgo para este tipo de cánceres, entonces mejor, como les digo, alejarlos, sacarlos, ¿no? Luego una patología congénita que es el síndrome de Klinefelter, ¿no? Que es un paciente con un cromosoma, el par 23, en lugar de ser XY, es XXY, ¿no? En lugar de un par son 3 cromosomas. Entonces, estos pacientes tienen un fenotipo bien característico, ¿no? Y dentro de eso, aparte del problema mental y varias otras alteraciones en el aspecto, también a nivel testicular suelen ser muchas veces estériles o tener alteraciones gonadales y también pueden desarrollar cáncer testicular, ¿no? Que ahorita no puede entrar, no sé por qué, a ver, voy a ver un ratito, voy a volver a mandar el link, un segundito, no sé por qué no puede entrar, y habrá entrado, me voy a fijar, no todavía, voy a volver a mandar el link, espérenme un segundito, chicos, ¿dónde están participantes? Invitar, copiar invitación. A ver, ojalá ya puedan entrar. Ya mandé de nuevo la invitación, a ver, ojalá pueda. ¿Dónde estaba mi presentación? Acá. Ya, voy a escribirles por WhatsApp. Y voy a dar un segundito. Me avisan. Me aseguraré que no esté cerrada la... a ver, ¿dónde está participantes? No está habilitada. Sala de espera, no. Deberían entrar entonces, en teoría, ojalá puedan entrar. Rebeca ahí está, que también me escribió que no podía entrar. Claudio, no sé por qué, a ver, ojalá pueda. Ya, entonces, como les decía, eso, ¿no? El síndrome de Klinefelter se suele asociar con un aumento de la incidencia de cáncer testicular, ¿no?
Luego la historia familiar es muy importante. Pues incluso he visto estudios en los cuales gemelos homocigotos, gemelos idénticos, si uno desarrollaba cáncer, era muy probable que el otro también desarrolle, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Incluso en pacientes no gemelos, cuando el padre tiene o abuelos, hay antecedentes de cáncer testicular, es bueno que el paciente se vaya controlando y haciendo, asegurándose de que no vaya a desarrollar cáncer, ¿no? Incluso van a ver más adelante, igual les iba a hablar de esto, pero así como el autoexamen mamario hay para evaluar el cáncer de mama, también hay el autoexamen testicular, ¿no? Que normalmente se puede hacer de la misma forma, una palpación toda organizada, segmentada, evaluando cómo están esos testículos, ver si no hay cambios en la forma, tamaño, en la superficie testicular, para así detectar estos tumores lo más pronto posible, ¿no? Entonces, al igual que como hacen las mujeres, también podemos hacernos autoexamen testicular de vez en cuando. Lo más probable es que no pase nada, pero mejor es asegurarse así, ¿no? Igual con el cáncer mamario, la mayoría de las personas no tienen ningún problema, pero es un método que ayuda a evaluar y a detectar lo más pronto posible y es simple, rápido, nada costoso y se puede hacer todo el tiempo, ¿no? Entonces, en estas personas con historia familiar de cáncer sobre todo, se les recomienda mucho hacer estos exámenes regularmente, ver si no hay alguna masa, principalmente alguna asimetría a nivel testicular, para que con eso quede más tranquilo y se puedan detectar algunos cánceres que tal vez no se están detectando antes, ¿no? A ver, nada todavía, Claudia. No sé si me escribió. Bueno, voy a escribir. No puede entrar aún, doctor. No puede aún. ¿Qué le pasa? ¿No sabes, Lorraine? Sigue cargando y no puede ingresar. Ya es de ella. A ver, ojalá, a ver que cierre su ¿qué llama? Zoom y que vuelva a intentar entrar, ojalá pueda. Ya, le voy a decir. Gracias. Entonces ya sigamos. Luego, incluso hay otro antecedente, que el antecedente de cáncer en el testículo contralateral. Si a una persona desarrolla cáncer testicular en uno de los testículos, se lo sacan por el cáncer, todo bien, se le deja el otro para mantener la función reproductora, para mantener la función hormonal, pero hay riesgo que ese que le estemos dejando también desarrolle cáncer testicular, entonces hay que hacer controles igual mucho más estrictos y periódicos a ese paciente para asegurarnos que el testículo que le estamos dejando no se vaya a complicar, ¿no? Con eso, ya más tranquilos, si se altera, si hay algún problema que vaya a desarrollar cáncer, se lo detecta más tempranamente y no presenta complicaciones, ¿no? Y luego, como hemos dicho, ¿se acuerdan de la criptorquidia? Cuando el paciente nace con criptorquidia, puede ser que su testículo esté perfecto, no esté atrófico, hipotrófico, no tenga alteraciones genéticas como el Klinefelter, no haya antecedente familiar ni nada de cáncer, pero si hay criptorquidia y no fue tratada y se lo dejó el testículo ahí años, dentro de la cavidad abdominal o en el cordón espermático, sabemos que la temperatura no es la adecuada y las células germinales se suelen alterar y van a llevar a un posible cáncer, ¿no? Y por eso les decía que la criptorquidia, en caso de presentarse, se tiene que intentar resolver generalmente hasta los 2 años. Después de los 2 años, cada vez es más riesgoso la presentación de cáncer y si se lo detecta en adolescente, adulto, ya ese testículo hay que sacarlo, ya no hay que acomodarlo definitivamente, ¿no? ¿Por qué? Por este riesgo de cáncer que nos puede llevar. Luego, un ratito, a ver, no me deja pasar. Ahora sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo suele ser el cuadro clínico en estos casos? ¿Cómo se lo puede detectar? Como una masa escrotal, ¿no? O sea, el paciente va a sentir una bola, un hinchazón, un peso ahí en el escroto en ocasiones.
Depende de qué tan avanzado esté para ver el tamaño. Puede ser, con el autoexamen pueden detectarlo relativamente pequeño, entonces van a sentir como un bulto, una masa ahí cerca del escroto. En el escroto, cerca de alguno de los polos, generalmente del testículo, en la parte superior, inferior, alguno de los lados. A veces el epidídimo podemos palparlo igual que está desplazado. Entonces, así se siente como una bolita, una masa en el escroto, ¿no? Luego, también podemos encontrar alteraciones, primero en el cordón espermático, porque puede migrar por ahí, o adenopatías inguinales en el ganglios linfáticos, en la parte inguinal también aumentados de tamaño, ¿no? Porque por ahí pueden migrar las metástasis, pueden ocasionar cimbras en ganglios, primero en la zona inguinal, ¿no? Que es el lugar por donde va a drenar la linfa del testículo. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Depende del tipo de tumor que esté creciendo, puede tener algunos efectos endocrinológicos. ¿Por qué? Porque estos tumores en ocasiones pueden liberar algunos tipos de hormonas, ¿no? Entonces, ¿saben lo que es un síndrome paraneoplásico? Creo que ya les he hablado a ustedes. ¿Quién sabe qué es un síndrome paraneoplásico? Não são signos e sintomas ou as enfermidades que aparecem um pouco antes do mesmo câncer? No necesariamente, no necesariamente antes, pueden ser incluso durante, pero ¿cuál era lo característico del paraneoplásico? ¿Por qué se llama paraneoplásico? ¿Alguien ahí? Creo que no, creo que no hemos hablado con ustedes esto. Hasta ahora creo que ninguno de los tumores también creo que tenía síndromes paraneoplásicos muy marcados, ¿no? Un síndrome paraneoplásico son, como me dice Mateus, conjuntos de síntomas y signos que se desarrollan por un cáncer, pero no está ocasionado directamente por la masa o por el crecimiento del tumor, sino son efectos sistémicos del tumor ocasionados por sustancias que produce ese tumor, ¿ya? Muchas veces pueden ser algunas hormonas, como en este caso, por ejemplo, pero en muchas situaciones produce proteínas, sustancias alteradas, no normales, o sea, su estructura molecular no es de ninguna hormona, pero se parecen a algunas hormonas y por lo tanto sí interaccionan con algunos receptores específicos, ¿no? De algunas hormonas. Entonces, digamos, este tumor va a producir una sustancia similar a los estrógenos, digamos. Entonces, eso nos va a llevar a la ginecomastia, por ejemplo, ¿no? Puede producir testosterona en mucha cantidad, también nos va a dar alteraciones a nivel endocrinológico con los caracteres sexuales, ¿no? Entonces, eso es un síndrome paraneoplásico. Son todos los síntomas que se presentan en un cáncer, pero no por la masa misma, por el tumor mismo, sino por sustancias que liberan y funcionan como si fueran hormonas, pero hormonas patológicas, ¿no? Y nos llevan como una alteración hormonal, una alteración endocrinológica por ese tumor. Uno muy característico que en muchos tumores se suele presentar, por ejemplo, en tumores de pulmón, es la alteración del calcio. Suelen tener alteraciones del calcio los dos pacientes porque suele liberar a estos tumores una sustancia que se parece a la paratormona. No es la paratormona específicamente, la estructura molecular es diferente, pero se parece mucho e interactúa con los receptores de paratormona. Entonces es como si el paciente tuviese un hiperparatiroidismo, ¿no? Y como no es exactamente la hormona paratormona, se le da un nombre que se llama PTH, que PTH es la sigla de la paratormona, PTH-like se la llama, o sea, similar a la paratormona, una sustancia similar o parecida a la paratormona, y va a llevar a alteraciones del calcio, que es a veces por eso se detectan estos cánceres, ¿no? El paciente está con se llama hipercalcemias, con tetania, con contracciones, alteraciones electrocardiográficas por hipercalcemia, y por eso muchas veces se le hacen estudios y detectan que el paciente tenía cáncer de pulmón o cáncer de otro órgano, ¿no? Entonces, esa hipercalcemia en ese caso es un síndrome paraneoplásico porque el tumor en sí no está haciendo que tenga hipercalcemia por efecto directo de su masa, o por metástasis, no, sino porque está liberando sustancias que van a llevar a esa hipercalcemia, ¿no? Entonces, creo que ahora sí ya me entendieron.
Y estos efectos endocrinológicos, en este caso, se van a dar por eso, ¿no? Se liberan sustancias como los testículos, órganos que están dentro del sistema endocrinológico, también nos puede dar algunos efectos, por ejemplo, como hemos dicho, la ginecomastia, ¿no? ¿Qué es ginecomastia? ¿Quién me dice? Eso deben saber, seguro. Es el aumento de la Pecho de- glândula mamária, doutor? Exactamente, ¿no? En este caso es aumento del tamaño de la glándula mamaria, obviamente en los hombres, estamos hablando acá, y es un dato, aunque muy poco específico, pero se puede presentar en ocasiones, ¿no? Luego, otro efecto puede ser la pubertad precoz. El paciente puede desarrollar más precozmente los caracteres sexuales con una pubertad más antes de tiempo, ¿no? Esto en los tumores cuando se desarrollan en personas más jóvenes todavía de la edad que hemos dicho, ¿no? Luego, en un 10% de los casos de tumor testicular, el cuadro clínico se puede presentar como si fuese un escroto agudo. ¿Qué es un escroto agudo? ¿Se acuerdan? Hemos visto escroto agudo. Es la presentación de un cuadro intenso de dolor escrotal, ¿no? En este caso no es abdominal, sino es escrotal. Y generalmente hemos visto que una de las causas más importantes, por lo menos las que hemos hablado previamente, una es la orquiepididimitis aguda, que dolía mucho, ¿se acuerdan? Que ni caminar podía el paciente. Y la otra era la torsión testicular, ¿no? La torsión testicular se suele presentar en adolescentes, en personas en edad puberal, en niños de mayores de 8 o 10 años más o menos. Entonces, por la edad más o menos es poco probable que en este cuadro estemos en un diagnóstico diferencial con una torsión. Más generalmente por la edad se hace diagnóstico diferencial con una orquiepididimitis en estos casos, ¿no? Porque igual está en la edad en la que generalmente se presentan más infecciones de las vías urinarias. Entonces, hay que ver eso. Si hay mucho dolor, evaluar bien ese testículo, porque puede ser que a veces por el crecimiento del tumor se pueda trombosar el testículo y eso nos presente un dolor por la trombosis y la isquemia testicular, ¿no? Entonces, el dolor generalmente no es algo característico de este tipo de tumores. Vean, no estoy poniendo dolor entre los primeros síntomas, pero alguna leve, una posibilidad que no es muy frecuente, sí pueden tener dolor y dolor muy intenso, ¿no? En ocasiones. Lo más importante es la masa, ¿no? Otro dato en el cuadro clínico puede ser la hematospermia, que si se acuerdan hemos hablado cuando hemos visto la parte de semiología, ¿no? Que era la hematospermia, una eyaculación hemorrágica, ¿no? No es característico solo de los tumores, ¿no? Por si acaso, no crean que solo en tumores va a haber esto. Hay en tumores, en infecciones, en otras patologías también, así que no es un dato patognomónico, pero hay que tener en cuenta, sobre todo ante el crecimiento de un testículo, aumento del tamaño de un testículo, y sin dolor, cuando no hay dolor, bueno, en ese caso puede ser un tumorcito, ¿no? Testicular. Ahora, también cuando sea un tumor testicular, eso vamos a ver en el diagnóstico dentro de un ratito, pueden ser tumores benignos, así como en todos los órganos, ¿no? Aquí estamos hablando más de los malignos directamente, porque es lo que más nos interesa. Pero también puede haber tumores benignos que no necesariamente nos llevan a un cuadro tan complicado, ¿no? Doutor, Trata tranquilamente. Sí, hay algum marcador tumoral para testículo, perdón? hay un marcador tumoral, ¿me preguntas? Para testículo. Sí, hay. Justo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a hablar de los tumorales. Gracias, doctor. De nada, querido. Pero van a ver también que en algunos tipos de tumores se presentan, no en todos, es el otro problema, ¿no? Pero sí hay marcadores tumorales. Entonces, eso sobre el cuadro clínico, ¿no? Masa, principalmente, adenomegalias, adenopatías inguinales, dolor ocasionalmente, otros síntomas endocrinológicos a distancia por las hormonas que puede dar, y alteraciones a nivel de la erección, poco probable, a menos que sea muy, muy avanzado, que nos comprometa a los nervios púdicos, es raro, pero en la parte de la eyaculación sí puede presentar alteraciones, ¿no? De eyaculación dolorosa también puede presentar,
eyaculación retrógrada, otras alteraciones de eyaculación no solo hemorrágica puede presentar este paciente, ¿no? Ahora sí, el diagnóstico. En el diagnóstico se puede hacer, algo les quería decir aquí en diagnóstico que se me fue. Les quería decir y justo se me fue, ya ni modo, a ver, ojalá me acuerdo dentro de un ratito. En el diagnóstico se pueden hacer estudios de imagen e estudios de laboratorio. Como decían, dentro de los de laboratorio hay algunos marcadores tumorales. Y dentro de los estudios de imagen nos sirve bastante la ecografía, ¿no? Una ecografía testicular, no vamos a hacer ecografía abdominal, sino ahí del escroto vamos a identificar para que nos vaya a mostrar la morfología del testículo, ¿no? Si vemos que el testículo está aumentado de tamaño, si vemos que el testículo está asimétrico, vemos que se ve una masa, una bolita, un bulto en ese testículo, es probable que sea alguno de estos tumores, ¿no? Entonces, ya me acordé qué quería decirles. Dentro del diagnóstico y del cuadro clínico, muchas veces van a ver estos pacientes, a mí me ha tocado ver en los hospitales, en la residencia sobre todo, pacientes así que llegan al hospital por un accidente de un golpe, ¿no? Estaban jugando fútbol o estaban cualquier cosa, haciendo alguna actividad y recibieron un golpe testicular, ¿no? En el escroto. Entonces recibieron el golpe y después de recibir el golpe, el paciente decía que estaba inflamado, con dolor, más cosas, y se quedó así con el edema, con la inflamación, con dolor, no pasaba por días, luego no pasaba por semanas, y luego de varias semanas de que no pasaba, se fueron a atender por el urólogo para estudiar su testículo, ¿no? Entonces, después de hacer estudios, de hacer estas pruebas de diagnóstico que estamos viendo ahorita, llegan al diagnóstico de un cáncer testicular. Entonces, muchas veces se piensa de que el trauma testicular puede ser un factor de riesgo para desarrollar estos tumores. Pero si hemos visto al inicio, dentro de los factores de riesgo, no estaba el trauma testicular. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? ¿Por qué es frecuente esos casos de que el paciente recibe el golpe y después de recibir el golpe se encuentra un cáncer, ¿no? Se ha visto estudios, han visto esta relación aparente, pero no han llegado a una conclusión clara. Aparentemente no hay relación entre el trauma y el cáncer. ¿Qué es lo que suele pasar? La explicación que dan en los libros. La explicación dice que el paciente por el trauma le da atención a su testículo, que no se había fijado anteriormente, o sea, se da cuenta de que está hinchado por el trauma según el paciente, y se hace hacer estudios, todo debido al trauma, pero ya tiene el cáncer previamente, ¿no? Y solo por el trauma se hace la palpación, revisión, todo, se hacen estudios complementarios para asegurarse, y ahí se diagnostica el cáncer como hallazgo ocasional prácticamente debido a estudios por el trauma. Entonces se cree que es esa la causa de que por qué tiene relación el trauma testicular con el cáncer de testículo. No es alguna causa directa, ¿no? Ni indirecta prácticamente, solo es que por el trauma testicular se hizo estudios, se le dio importancia, o sea, se puso atento al paciente a su testículo, y ahí detectó que tenía estas alteraciones, que se llama el aumento de tamaño, aumento de volumen, el dolor no desaparecía, porque el paso con el tumor puede ser que haya soltado algunas células malignas para que afecten los órganos vecinos, o se trombose parte de la irrigación testicular. Entonces, por eso no es causa el trauma directo, pero sí en ocasiones se ve esa asociación de trauma y cáncer, ¿ya? Eso siempre les explico porque van a ver, les va a tocar, a mí hasta amigos he tenido de que ha pasado eso de que tenían un golpe y después salió que era un cáncer testicular, ¿no? Y en ocasiones es hasta bueno eso porque se lo detecta relativamente temprano, porque ni se había dado cuenta del tumor el paciente,
y por la ecografía que le hicieron ya encontraron esta morfología alterada de testículo, ¿no? O el aumento de tamaño testicular. También podemos encontrar, como dice aquí abajo, quistes, ¿no? Quistes o nódulos testiculares. E incluso otro dato que podemos encontrar es hasta un hidrocele, ¿no? Un hidrocele que no esté asociado a trauma, golpes, inflamación, a nada. Se forma líquido alrededor del testículo y se acumula en el escroto de la nada, ¿no? Entonces, puede ser que el paciente esté con hidrocele. Y en ese caso es más difícil palpar al testículo, pero pues, nos permite la ecografía evaluarlo y ver bien sus características, ¿no? Porque acuérdense, cuando está con hidrocele el paciente, se llena ese líquido en la parte del escroto y es mucho más complicado poder palpar el testículo, ¿no? En estos casos, en la evaluación clínica del paciente se podría hacer la transiluminación escrotal para asegurarnos que no haya que no haya alteraciones en el tamaño o morfología del testículo, ¿no? Ya se va a cortar. Hasta ahora, ¿alguna pregunta, alguna duda en esto? Mientras tanto, nada de lo que hemos visto por ahora, ¿da dudas? Luego, otra imagen que les quería mostrar era cómo era la ecografía de un testículo normal, ¿no? Aquí se ve el testículo, perdón. Acá vemos el epidídimo. Aquí un poquito de grasita, ¿no? Y si se fijan, es bien redondito, bien simétrico. La ecogenicidad es relativamente homogénea. Lo único hiperecogénico que tiene es una estructura que se le llama mediastino testicular. Es esta de acá, aquí vienenlo bien esquematizado toda la imagen que estamos viendo acá. Entonces, esto es así es la estructura y el aspecto normal de un testículo, ¿no? Miren, aquí vamos a ver en otro plano, ¿no? Aquí estamos viendo aquí más redondito, se está haciendo un corte transversal del testículo y en este caso hay corte transversal y corte longitudinal. Y también vemos esa estructura que es ese mediastino que les decía que pasa por el medio de ese testículo, ¿no? Entonces, así se ve normalmente. Aquí vemos otro, igual longitudinal. A ver, ojalá que abra. Véanlo, muy homogéneo. Entonces, si vemos esto, estamos tranquilos porque este testículo está normal, no está con ninguna alteración, ¿no? ¿Cuándo nos vamos a preocupar? Cuando veamos alteraciones de la ecogenicidad, ¿no? Esto es tiroides por si acaso, pero aquí miren en una ecografía ambos testículos están intentando verlos al mismo tiempo, ¿no? Y eso también hay que ver, que sean iguales uno al otro, ¿no? Entonces, acá lo mismo, estamos viendo los dos y el mismo aspecto. ¿Cómo es cuando está con una masa, con un tumor? Noten la diferencia, ¿no? Acá el testículo se lo nota, lo que hemos visto, lo que hemos dicho, los bordes del testículo, la piel aquí. Aquí no se nota el epidídimo aparentemente es, pero aquí adentro hay una masa bien marcada, ¿no? Un nódulo tiene aquí este testículo. Este testículo va a estar aumentado de tamaño por este nódulo. Y es un nódulo hipoecoico en este caso, ¿no? Porque es más negro que el resto del testículo. Entonces, o hipoecogénico también se lo puede llamar, ¿no? Luego, acá, este otro. Vean, una estructura muy heterogénea, ¿no? Muy diferente. Tiene zonas hiperecogénicas, otras hipoecogénicas, hasta tiene unas sombras acústicas. Aquí, si se fijan, miren, está proyectando sombra acá. Entonces, esto definitivamente es un tumor a nivel de testículo porque se nota su alteración. Y si se fijan, lo bueno es que en los dos casos lo estamos viendo bien por dentro del testículo. No está cerca, aquí está un poquito más cerca de la pared incluso, ¿no? Pero aquí también está cerca de la pared, pero está dentro del parénquima testicular. Entonces, eso también es otra característica que los hace de mejor pronóstico, ¿no? Que los hace más benignos. Tiene aquí otro. Miren, este pobre testículo está todo alterado y este tumor es mucho más grande, ¿no? Entonces, es un nódulo de un seminoma. ¿Se acuerdan? Hemos visto que habían los seminomas y no seminomas dentro de la clasificación de los tumores. Entonces, es un tipo seminoma, ¿no? Y también calcificaciones puntiformes, que son las que dan las sombras acústicas, ¿no? Aquí estas son estas calcificaciones
Si vemos calcificación, es altamente sospechoso que sea tumoral, ¿no? El tumor maligno, sobre todo. Calcificaciones no son buen pronóstico, ¿no? Miren aquí, lleno de calcificaciones, microlitiasis testiculares. Esto es en un testículo criptorquídico atrófico, ¿no? Este paciente nació con una criptorquidia, dejaron el testículo ahí sin sacarlo, se atrofió y se llenó de calcificaciones. Entonces vean lo que les decía, que esos testículos por eso suelen ser asentamiento para cáncer más adelante, ¿no? Otro dato importante que hasta ahora no hemos hablado es el Doppler, ¿no? En este caso estamos viendo un testículo, una ecografía testicular normal, que en este caso lo que se está viendo es líquido. Vean, esta es una cavidad, ¿se acuerdan? Hemos dicho nódulos o quistes. Esto es un quiste testicular, porque está lleno de líquido. Pero es un quiste con datos de malignidad, porque si fuera un quiste con datos de benignidad sería todo redondo, una estructura redonda negra completamente, pero no tendría estos crecimientos hacia su interior. Esto lo vuelve un quiste complejo. Entonces, estas cosas, muy probablemente estos crecimientos de aquí, de esta estructura, sean el mismo tumor, ¿no? Y lo que vamos a ver con el Doppler es la irrigación, qué tan irrigado está. Y eso podemos hacer el diagnóstico diferencial, por ejemplo, con otras patologías como la torsión testicular, si estuviésemos en duda, ¿no? En caso de un escroto agudo, porque en este caso igual va a estar bien irrigado el testículo e incluso la zona del tumor va a estar hiperirrigada, ¿no? Fíjense aquí tiene flujo, por más que está en teoría vacío, se ve que hay cierta cantidad de flujo de sangre, entonces eso es un dato malo, ¿no? De que esté muy irrigado. Miren este otro quiste, ahorita, compárenlo con el anterior, ahorita cuando cargue, aquí está mientras va cargando. Este es un quiste de características benignas, ¿no? Y fíjense, aquí está el testículo, aquí está el quiste, y aquí tiene su hidrocele. ¿Y por qué no carga esto? A ver, vamos a cambiar, a ver si hacemos que cargue así. No quiere cargar. Bueno, aquí, a ver, creo que ya cargó. Lo perdí. No quiere. Este de aquí, a ver. Bueno, aquí, este otro quiste, ¿no? Vean este quiste, este es un quiste benigno, lógicamente, ¿no? Este no tiene datos de malignidad, están las paredes bien delimitadas, muy simétrico, no tiene crecimiento hacia su interior, no tiene, ¿qué se llama? Septos, trabéculas, nada adentro. Tiene un buen refuerzo posterior, acuérdense, siempre detrás de la imagen del líquido, todo se ve más blanco por el refuerzo que está dando de los sonidos ahí atrás. Aquí incluso parecería como una sombra que me deja en duda, pero más parece que viene de la parte superior. Sí, parece una sombra, o tal vez sea solo porque esta parte está con refuerzo y aquí ya no tuvo refuerzo. Y aquí también está reforzado, fíjense, por el hidrocele que también tiene este paciente. Fíjense, acá está cortado, pero hay líquido también por fuera. Entonces creo que es más refuerzo acá y refuerzo acá por el líquido y que acá no está reforzado, nada más. Entonces, eso es un quiste de características benignas. A ver si ya quiere abrir esta. No quiere abrir definitivamente. Bueno, pero es igual a esta imagen, ¿no? Entonces, así vamos a diferenciar y vamos a tener más confianza de que estemos viendo un tumor benigno o maligno por la ecografía, ¿no? Con todo esto que les estaba avisando. Luego, ¿qué otros estudios vamos a hacer? Como siempre, ¿no? Se hace el diagnóstico primero de la patología y luego tenemos que hacer el diagnóstico de ya tan avanzado está de la etapa en la cual se encuentra este tumor. Entonces, esa tapificación generalmente, van a ver como siempre, se suele hacer por medio de la tomografía, ¿no? Entonces, la TAC nos va a permitir ver la etapificación de estos cuadros, ver qué tan avanzados están local o sistémicamente y ver el pronóstico que vaya a tener, ¿no? Entonces, nos permite valorar los órganos vecinos en este caso. Lo que me preguntaban hace rato era el diagnóstico por medio de laboratorios, que también esto es para el diagnóstico etiológico, ¿no? Uno más el diagnóstico de la patología, de que sea realmente un tumor, ¿no? Y un tumor maligno. Entonces,
hay varios marcadores tumorales y dentro de estos, uno que es muy importante es la gonadotrofina coriónica humana, la fracción beta de la gonadotrofina coriónica humana. ¿Qué es la fracción beta de la gonadotrofina coriónica humana? ¿Para qué se la utiliza normalmente? ¿Quién me dice? Para gravidez, doctor. Para embarazo. Todo está muy bien. Es la famosa prueba del embarazo, ¿no? Porque la gonadotrofina coriónica humana la libera la placenta, bueno, las estructuras que forman la placenta, y eso va a circular en la sangre y se va a eliminar generalmente por la orina una cierta cantidad y va a estar en la sangre también, ¿no? Entonces, primero, ¿por qué la fracción beta? ¿Alguien sabe? Eso solo a veces me han preguntado, ¿y por qué es fracción beta y no por la otra fracción, la fracción alfa? ¿No? Porque es una de las partes de la gonadotrofina coriónica humana, ¿no? ¿Alguien me dice por qué la beta? Hasta ahí llegaron sus conocimientos, creo. ¿Nadie sabe por qué la beta? Parece que no. Bueno, la fracción beta se utiliza, ¿por qué? Porque la fracción alfa de la gonadotrofina coriónica humana es idéntica a otras, o a la de otras hormonas. Por ejemplo, la TSH, la hormona liberadora de tirotropas, ¿no? La que viene de la hipófisis, que va a estimular a la tiroides. Esa TSH también tiene una fracción alfa y fracción beta. Y la fracción alfa es idéntica, no parece ir, es idéntica en ambas hormonas. Y lo que se va a diferenciar es en la fracción beta. Entonces, si solo hacemos cuantificación de gonadotrofina coriónica humana y no vemos la fracción beta, se puede hacer una cuantificación equivocada con falsos valores, debido a que se está cuantificando la TSH y otras hormonas. No es la única la TSH, ¿no? Es una de la que generalmente se utiliza de ejemplo, pero entonces por eso no se tiene que evaluar la fracción alfa o en general la gonadotrofina coriónica, sino ver bien la fracción beta, que esa nos da mayor especificidad de lo que queremos ver, ¿no? De que realmente es una gonadotrofina coriónica humana. Ahora, se puede hacer de dos tipos este tipo de evaluación. Hay la evaluación de la gonadotrofina cuantitativa y la evaluación cualitativa. La evaluación cualitativa es lo que generalmente hacen para el embarazo, por ejemplo, ¿no? Nos dice positivo o negativo, ¿no? Una rayita o dos rayitas. Eso es cualitativo. Decir si sí o no, nada más, ¿no? Entonces, eso en ocasiones puede servir, por ejemplo, para saber si está embarazada, le sirve a la paciente, pero lo mejor es para ver este tipo de patologías, hacer un análisis cuantitativo de esa gonadotrofina coriónica humana. No solo que nos diga si es positivo o no, sino decirnos cuánto es su valor en el que está esa gonadotrofina en ese momento. ¿Ya? Entonces, si hacen la evaluación y ven en cuánto está su gonadotrofina coriónica, en estos casos nos interesa eso porque suele elevar bastante la gonadotrofina coriónica en los pacientes, ¿no? Para empezar, prácticamente, o sea, tendría que ser nula, ¿no? Y esto es lo que les decía, que justo el estudiante le salió positivo, ¿no? Por dañino, se hizo una prueba de embarazo en orina, el alumno, y le salió positivo la muestra, el examen de orina. Y él se rió, no le importó nada, y él les contaba así a modo de chiste, ¿no? Pero cuando le conté que les hablé que era una posible muestra de un cáncer testicular, y se asustó. Pero dijo, no, y me acuerdo que hice después otra y esa ya me salió negativa, ¿no? Pero se nota que quedó asustado el estudiante, ¿sabes? Entonces, hay incluso reportes en la literatura, me acuerdo de algunos artículos, que puede ser una forma hasta de evaluar en estos pacientes que creen que tienen una alteración en el autoexamen testicular. Entonces, se puede, se llama, hacer estas pruebas como una prueba casera de embarazo para ayudar a ver si no puede ser un posible cáncer testicular, ¿no? Claro, no todos los tumores testiculares pueden presentar, en algunos puede ser negativa, ¿no? Eso no, los marcadores tumorales no van a salir sí o sí en los tumores, eso quiero que entiendan, ¿no? Puede haber uno marcador, varios marcadores, ningún marcador tumoral y puede ser un tumor súper maligno o sin marcadores, ¿no? Entonces, eso no se confía en que si salen marcadores normales, no es tumor porque no pasa eso, ¿ya? Entonces, la gonadotrofina coriónica humana. Otro marcador tumoral que en ocasiones se va a presentar es la alfa-fetoproteína, ¿no? Esta alfa-fetoproteína se presenta, pero no en los seminomas, ¿no? Y si se acuerdan, hemos visto que los seminomas eran los más frecuentes. Entonces, esta no se va a presentar muy frecuentemente positiva, ¿no? Más va a servir la gonadotrofina coriónica humana. Entonces, segundo marcador tumoral en cáncer testicular.
Y el tercero, aunque no es tanto un marcador tumoral, pero es un estudio de laboratorio que se le puede hacer al paciente, que puede estar elevado en los cánceres, es la LDH. ¿Qué era la LDH? ¿Quién me dice? La deshidrogenase láctica. Exactamente, lactato deshidrogenasa o deshidrogenasa láctica, ¿no? Como ustedes quieran, para que se ubiquen por las siglas, si quieren le dicen más fácil, lactato deshidrogenasa. Insisto, como siempre les digo, no la confundan con el colesterol, la lipoproteína de alta densidad, que esa es HDL, es al revés, ¿no? Entonces, la LDH, la lactato deshidrogenasa, es una sustancia que se suele elevar cuando hay metabolismo anaeróbico, ¿no? Producción de energía de forma anaeróbica. O sea, se puede presentar cuando hacen mucho ejercicio, cuando hay desgarros musculares, cuando hay inflamación, cuando hay necrosis de tejidos también, por ejemplo, en la pancreatitis, que eso vamos a ver más adelante. La LDH es un laboratorio que nos ayuda bastante, que está incluso dentro de los criterios de Ransom, ¿no? Entonces, la LDH puede elevarse bastante en estos tumores, una elevación aislada y de la nada muy, muy marcada de LDH. También puede indicarnos que hay un tumor testicular, ¿ya? Entonces, eso es muy importante porque el paciente puede estar en el mejor de los estados, solo tener una masita en el testículo y va a salir su LDH en 600, 700 más incluso, ¿no? Hasta 1000 puede salir muy elevado. Ahora, también eso es lo que nos interesa en los marcadores tumorales. Mientras más elevados salen, como en el PSA, por ejemplo, mientras más elevado sale, más probable es que sea un tumor maligno, ¿no? Entonces, eso también hay que considerar porque a veces sale algo elevado mínimamente y esa nos deja en duda. Pero si sale elevadísimo, entonces en ese caso es casi seguro que realmente hay un tumor maligno en esa parte, ¿no? Acuérdense los nombres de los marcadores tumorales. Ya en anteriores semestres me ha pasado de que les pregunto, el PSA se eleva en el cáncer testicular y hasta el mismo nombre dice, ¿no? PSA, antígeno prostático específico, y me ponen sí, se eleva en el cáncer testicular. Y no, obviamente, ¿no? Tienen que acordarse de acuerdo al nombre cuál es el marcador tumoral de cada órgano, de cada tumor que estamos viendo, ¿ya? Luego, entonces, con eso, ya hicimos la etapificación, ya primero hicimos la ecografía, diagnosticamos la masa, hicimos los marcadores tumorales, vimos que nos salieron elevados, positivos. ¿Qué podemos hacer para el diagnóstico de certeza, confirmar 100%? Como hemos dicho, lo único que nos dice que realmente hay un cáncer es el estudio histopatológico, ¿no? En estos casos de tumores testiculares hay cierta duda, pero generalmente más se está apuntando a que no se haga una punción, ¿no? Porque otro método para ver los tipos de células, como hemos visto, por ejemplo, en la próstata, se hacía punción transrectal guiado por el ecógrafo para sacar muestras, ¿se acuerdan? Para sacar muestritas y hacer el estudio de ese tejido. Entonces, eso es una punción, pero para hacer biopsias con una aguja de corte. Entonces, ahí no se sacan solo celulitas, no se aspira solo células. En ese caso, se toman muestras de tejido, de una buena cantidad de tejido, ¿no? Porque estas agujas son gruesas. En los testículos no se sugiere hacer ningún tipo de punción, ni esas, ni punción con aguja fina, que es otro tipo de toma de muestra de parasitología, ¿no? La punción, aspiración con aguja fina, que es el PAF, P-A-A-F, es muy frecuente hacerlo en otros tipos de tumores. Por ejemplo, en el de tiroides, van a ver que muchas veces se hace una punción de la tiroides para intentar ver qué tipo de celulitas hay, células malignas en esa punción, ¿no? Mientras que aquí en testículo se dice que es preferentemente no es bueno hacerlo eso porque puede haber más diseminaciones o complicaciones por esa punción, ¿no? Otra literatura dice que sí, pero en general se prefiere no hacer estas punción aspiraciones y ante la duda ver si hay características de benignidad, malignidad, si hay marcadores tumorales y si todo más apunta que es un tumor, es ir a sacarlo, ¿no? Por eso hay que ver los diagnósticos diferenciales que pueden tener estos tumores testiculares con otras patologías, ¿no?
Y primero vamos a hacer, como hemos dicho, diagnósticos diferenciales con otras causas de escroto agudo, ¿no? Por ejemplo, la orquiepididimitis o torsión del cordón espermático, que en esos casos nos va a dar más que todo dolor, ¿no? Si fuese con dolor, en este caso, el paciente, hay que hacer diagnóstico diferencial con esos dos. Diagnóstico diferencial también hay que ver si el aumento del volumen escrotal no es debido solo a un hidrocele, porque puede ser que haya por varias causas, hasta trombosis, inflamación, infecciones, varias causas que haya hidrocele, pero que el testículo se mantenga de un tamaño adecuado, normal, no haya crecimiento testicular, pero el paciente venga por una masa escrotal, ¿no? Entonces viene y dice, mire doctor, tengo una bola, está crecido aquí la bola, el nivel de mi escroto, entonces quiero saber por qué está así aumentada, ¿no? Y uno al hacer la palpación, al hacer la transiluminación, se asegura de que realmente el testículo está del tamaño y de la forma adecuada, ¿no? Pero hay que hacer diagnóstico diferencial con hidroceles de diferentes causas, ¿no? Luego, en los cánceres ya... Doutor, voltando sobre a prova do embaraço, o beta-HCG, ya. são duas provas, uma em urea e outra em la sangre. Pode fazer os dois, vai salir a mesma quantificação, né? Como... Ya, buena pregunta, querido. La confiable es en sangre siempre, ¿no? En orina se puede hacer, pero en orina generalmente lo que más se hace es la prueba cualitativa, como les decía, ¿no? Solo nos dice positivo o negativo, ¿no? La cuantificación en orina no es adecuada porque puede ser que en orina no haya mucho, pero en sangre esté muy elevada, ¿no? Entonces, por eso, si es que es, como les digo aquí, cuantitativa, lo más confiable siempre es en sangre, ¿no? En orina les puede servir por si acaso, o sea, para hacer una prueba ante la duda y cuando no tenga muchos datos de que sea tumor realmente, ven que puede ser un hidrocele, digamos, o una orquiepididimitis, y dice a leguas que es este diagnóstico y no es un tumor, entonces por si acaso le pueden hacer una prueba en orina, por ejemplo, ¿no? Pero no es bueno confiarse y por eso siempre que estén sospechando que realmente sea cáncer, es en sangre que vamos a ir a hacer, ¿no? Y cuantificar cuánto está en sangre. Si está muy elevado, muy marcado, seguro va a ser un cáncer, ¿no? Si está un poquito elevado, tampoco es normal, pero ahí ya puede ser que haya algún otro problema o alguna alteración en el laboratorio. ¿Ya? Pero en sangre sí tiene que ser. Buena pregunta. Gracias, doutor. ¿Alguna otra duda? Hasta ahí, nada más. Muy bien, entonces dentro de los diagnósticos diferenciales también hay, en los cánceres avanzados sobre todo, la gangrena de Fournier. ¿Se acuerdan? Hemos hablado y ya hemos visto gangrenas de Fournier, que son unas fascitis necrotizantes de la zona perineal, del escroto y toda esa zona, ¿no? Que muchas veces va avanzando incluso por la parte abdominal baja. Entonces va perdiendo la piel de toda esa zona por la infección y queda toda la parte muscular, sobre todo expuesta, ¿no? Y con tejido necrosado, maloliente, podrido, todo es bastante asqueroso, ¿no? Entonces, también puede dar un aspecto parecido cuando ya el cáncer ha invadido piel escrotal, ¿no? Cuando ha invadido piel escrotal y está ya sobresaliendo del escroto, en ese caso sí va a haber un aspecto así necrosado, se puede necrosar ese tejido y inflamatorio que puede hacer semejar a una gangrena de Fournier en un inicio. Entonces, eso tienen que también tener el diagnóstico diferencial para no comerse, no pasar por alto un cáncer cuando están pensando que puede ser una gangrena de Fournier del paciente, ¿no? Luego también hay que hacer diagnóstico diferencial con hasta un tercer testículo, ¿no? Una patología congénita en la cual el paciente tiene en lugar de sus dos testículos, tiene un testículo extra, que generalmente ese tercer testículo suele ir pegado a uno de los dos anteriores. Entonces, en ese caso vamos a palpar un testículo asimétrico con una bola, una masa, pero al final vamos a hacer estudios de imagen, estudios de laboratorio, todo, y todo nos va a apuntar a que realmente no es una masa maligna, sino es un testículo extra, sobre todo por el aspecto ecográfico, ¿no? Eso nos va a ayudar mucho a ver cómo se ve la ecografía y si se ve exactamente igual al parénquima testicular del otro y del testículo doble, entonces no hay ningún problema, ese tercer testículo no nos va a afectar en absoluto, ¿no? Pero es otro diagnóstico diferencial. Entonces, ya hicimos el diagnóstico, ¿no? El TNM aquí, a ver, les voy a mostrar para que queden sin la duda por si acaso. ¿Dónde está mi mouse?
bla, a ver, ahí ¿dónde estamos? Ahora sí, pensé que se había cortado. Entonces vamos a mostrarle la clasificación TNM para que nos ubiquemos un poquito mejor. Como les he dicho, pero no les voy a preguntar en general los TNMs, ¿no? A ver, esta está buena. Sí, ¿no? Como siempre, los TX, esto es de tumor primario, ¿no? De testículo, ¿no? Entonces, TX es cuando no se puede evaluar, ¿no? Siempre. Y TO es cuando no hay evidencia de tumor primario, pero sí puede haber una metástasis, ¿no? Entonces, estos generalmente no nos interesa mucho TX, T0 y TI, y ese es in situ, ¿no? Cuando hay un carcinoma in situ. Los que más nos interesan son del T1 a T4. Doutor, Sí, corta tu áudio. Se corta. ¿se cortó? Hola, hola. ¿Ya está mejor? ¿Se sigue cortando? A ver, ¿quieren que vuelva a entrar? A buena hora. No, buena hora. Está cortando un poco Aquí. ahora. Ya, muy bien. Ujú. Vamos, entonces, vuelvo a hablar. En este está más bonito, creo que me gusta más, porque tiene las imágenes, ¿no? Entonces, vamos al T1. El T1 es testículos y epidídimo sin invasión linfovascular. Vean, este es un T1, está ahí el testículo y epidídimo, pero no hay invasión de nada más, ¿no? El T2 es testículo y epidídimo con invasión vascular o comprometimiento de la túnica vaginal. Fíjense, aquí es el T2, es la túnica, y ya la está comprometiendo, ya está dañando. O puede ser, como les decía, que haya una invasión linfovascular, ¿no? Que está aquí a los conductos linfáticos o a los vasos sanguíneos, se esté afectando también. T3 es cuando ya invade, se mete en el cordón espermático. Y aquí, si se fijan, al conducto deferente ya lo está comprometiendo. Fíjense, aquí este es el epidídimo, termina el epidídimo y de aquí sale el conducto deferente y aquí está comprometiéndolo a este conducto deferente. Por eso ya hay invasión del cordón espermático. Por más que no esté aquí arriba, sí lo está afectando, ¿no? Y el T4 ya cuando invade al escroto. Y es en estos casos que les decía que hay que hacer diagnóstico diferencial con el Fournier. Entonces, así vamos a ver cómo son los test, ¿no? Incluso nos ayudan en los laboratorios, los marcadores tumorales, como les decía, ¿no? Dependiendo del valor, mientras más elevado sea, es más posible de que sea un tumor maligno, ¿no? La LDH, la gonadotrofina coriónica humana, y la alfa-fetoproteína, ahí tenemos sus valores, ¿no? Si es menor a 1.5 del valor normal, generalmente es S1 y ese le da un mejor pronóstico, una mejor evaluación y menos índice de complicaciones al paciente, ¿no? La gonadotrofina coriónica humana cuando es menor de 5.000 es mejor que cuando es de 5.000 a 50.000. Y como les decía, mientras más elevado sea, es más seguro que sea tumor y aparte es más probable que esté más avanzado. Y aquí lo mismo. La alfa-fetoproteína menor a 1.000 es un buen indicador, mientras que si está de 1.000 a 10.000 quiere decir que está más avanzado, ¿no? Luego la N, cuando hay nódulos linfáticos, N1 es nódulos linfáticos ganglios linfáticos menores de 2 centímetros y menos de 5 ganglios positivos, ¿no? Mientras que un N2 es de 2 a 5 y más de 2 a 5 centímetros esos ganglios más grandes y más de 5 nódulos positivos. O N3 es cuando ya hay una masa a nivel nodular, ¿no? Muy grande, mayor de 5 centímetros. Cuando son demasiado grandes, es ya un N3, ¿no? Y metástasis, siempre hay que acordarse M0, ninguna metástasis, M1 cuando hay metástasis, ¿no? A veces aquí lo dividen en M1A y 1B, por ejemplo, 1A es cuando nódulos linfáticos no regionales o en el pulmón, que es un lugar muy frecuente de diseminación de estos tumores, o M1B a otros lugares, ¿no? Pero es más que todo para que se ubiquen, porque como les he dicho, no les voy a preguntar esto en general. Volvamos a nuestra clase. Entonces, el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento que vamos a hacer en este caso a nuestro paciente? Tenemos que sacarle el testículo, ¿no? El testículo afectado. Doctor, tengo una pregunta, doctor. Sí, sí, sí. En alguno de estos estadios, ¿puede haber alteración del músculo cremaster, del reflejo? Claro, sobre todo en el T3, cuando hay compromiso del cordón espermático, ahí se puede afectar. ¿Por qué? Porque va a pegarse, ¿no? Acuérdense, los tumores se va
adherir a las estructuras vecinas. Entonces, el reflejo cremastérico, toda la contracción del cremaster y el movimiento del testículo sí se puede ver afectado en estos casos, con hasta una retracción, puede hasta jalar a la piel si ya está afectándose, es un T4, ¿no? Entonces, sí, en los T3, T4, sí va a haber este caso. En el T1, T2, muy poco probable, ¿no? Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? Nada más, muy bien. Buena pregunta, querido. Sigamos entonces. El tratamiento va a ser la orquiectomía, o sea, sacar el testículo. El detalle es que se tiene uno, lo más lógico que creería es abrir el escroto y por ahí sacarlo el testículo. Y no. ¿Por qué no? Porque se ha visto que mejor es la vía inguinal, o sea que tenemos que hacer un corte en la región inguinal para sacar por ahí ese testículo. Aunque parezca menos lógico por lo que vamos a decir a continuación, ¿no? Cuando se hace la cirugía por vía inguinal, se ha visto que hay menor riesgo de sembrar células malignas cancerígenas ahí en la parte escrotal o en la parte de la piel o en todo el trayecto por donde está el testículo, en comparación cuando se hace por vía escrotal. Se ha visto que cuando se abre por el escroto, ahí se suelen dejar más células malignas sembradas y con la consiguiente recaída posterior a la cirugía, ¿no? Entonces, por eso, por la vía inguinal es menor este riesgo y menor posibilidad de dejar un tumor residual, ¿no? Me imagino que la causa para esto es que cuando se hace por vía inguinal, se hace una ligadura de los vasos antes, ¿no? Lo más pronto posible. Entonces, ligando estos vasos, me imagino que ya, al no estar irrigado ese testículo, si se deja células, esas células es lo más probable que se necrosen, ¿no? Entonces, o por lo menos no sean viables. Entonces, y así no permitimos también que por ese plexo pampiniforme vayan a salir algunas células que durante la manipulación del testículo, al sacarlo, puedan migrar, ¿no? Entonces, me imagino que esa es la justificación, la causa por la cual la vía inguinal es la preferida, pero generalmente sí se prefiere siempre operar este tipo de tumores por vía inguinal para evitar esa complicación, ¿no? Luego, otra opción de tratamiento que tenemos es la quimioterapia. En la quimioterapia hay diferentes opciones, hay antiandrógenos, varias sustancias que nos pueden servir. Y la radioterapia no la describen como una de las opciones más adecuadas en este tipo de tumores, ¿no? Es más que todo la cirugía. Y como les decía, dejar generalmente quimioterápicos para, en caso de que se haya sembrado células, de que hayan metástasis a distancia o alguna otra causa, se puede hacer la quimio para tratar todo eso, ¿no? Acuérdense, las células testiculares, dependiendo del tipo de célula, algunas tienen una multiplicación acelerada, otras no. Entonces, en la quimioterapia, acuérdense, siempre ayuda más en las células que tienen más mitosis generalmente, ¿ya? El pronóstico, como les decía, son tratables generalmente estos casos, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque estén en T4, puede ser que mientras no tenga Ns muy elevados ni haya metástasis, es muy probable de operarlo y salvarlo al paciente, ¿no? Entonces, la supervivencia suele ser mayor al 90%, pero no hay que confiarse, ¿no? En los casos que les comenté de pacientes que vi durante la residencia, me acuerdo, había uno que fue muy mal, ¿no? El pobre chico le detectaron justo por un golpe y al final estaba con un cáncer terrible, con metástasis y no sobrevivió el paciente, ¿no? Pero era joven, ¿no? Unos 23 años creo que tenía. Entonces tienen en general una buena supervivencia, pero si es que se hace todo de forma adecuada, si se detecta relativamente pronto, si se hace la orquiectomía de forma adecuada y no hay riesgo de, ¿qué se llama?, de recaídas, ¿no? ¿Cuál es el manejo? Oh, muy chiquito quedó esto. El manejo generalmente para ver la evolución de estos cuadros. Durante el primer año post-orquiectomía se hace control cada 2 meses. El segundo y el tercer año se hace control cada 3 meses. Del cuarto al quinto año cada 6 meses y del quinto año en adelante un control anual, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en esos controles? En el primer año, por ejemplo, lo que se tiene que hacer es otra vez anamnesis y examen físico, ¿no? Preguntarle si no tiene síntomas a nivel testicular, síntomas en otros órganos por posibles metástasis, evaluar bien, hacerle una palpación adecuada, hacerle luego marcadores tumorales. Los marcadores tumorales van a ver son súper útiles en los seguimientos de cánceres, ¿no? A veces se lo hace para el diagnóstico, pero mucho más útiles en varios cánceres es para ver que se vuelven a elevar los marcadores tumorales. Entonces eso nos está indicando que hay una recaída. A veces no sabemos ni dónde está el tumor, no sabemos si hay metástasis a distancia o en la misma zona o en el otro testículo, pero los marcadores tumorales se disparan de un momento a otro, se elevan mucho,
porque generalmente después de la cirugía, del tratamiento, los marcadores tumorales van casi a cero, ¿no? Tendrían que estar lo más próximo a cero, pero si empiezan a elevarse, nos indica que hay un problema, ¿no? Luego, en laboratorios también, lógicamente, lo básico, su hemograma, hematología, bioquímica sanguínea, urea, creatinina, su UO, ¿no? Todo lo normal. Ecografía de abdomen, pelvis y testículos residuales, tenemos que hacerle cada 2 meses. Tomografía de abdomen y pelvis, esto no es cada 2 meses, solo 2 veces al año vamos a hacer la tomografía, dependiendo de los hallazgos, ¿no? Y dependiendo del tratamiento que se le haya hecho, si es el implantofix, es un catéter que se le deja, hay que ver si se le ha puesto este catéter, hay que ver la permeabilidad del catéter. Esto es para hacerle la quimioterapia, ¿no? Hay catéteres que a veces se les deja para hacer quimioterapia y hay que evaluar si estos catéteres están funcionando bien, ¿no? Al segundo o tercer año ya disminuyen un poco los controles, se hace igual el examen físico de anamnesis, los marcadores tumorales, los laboratorios de rutina, la ecografía también cada 3 meses y la tomografía, pero ya baja a ser una tomografía anual, pero más una rayos X de tórax también. En ese caso tenemos que asegurarnos que en tórax no hay ningún problema, ¿no? Anual. Luego, al 4º o 5º año, si se fijan, es prácticamente lo mismo, solo que cambia la frecuencia ya no es cada 3, sino cada 6 meses. Y del 5º año, más que todo, hay que ver toxicidad de los quimioterápicos tardías, si no hay algún hallazgo extra. Ya es difícil que se presente un cáncer después del 5º año, ¿no? Entonces ahí ya más tranquilos. Eso sobre tumores testiculares. ¿Alguna pregunta, duda, aclaración, chicos? ¿Nada? Bueno, entonces... Parcial de hoy día, está sencilla. El parcial va a estar facilito para más tarde. Son preguntas regaladas, parecidas a las de patología quirúrgica, así que yo creo que les va a gustar bastante. Va a haber muchos comentarios seguro después del parcial. Me avisan cómo les va. Espero que hayan estudiado mucho, mucho, mucho. Y que sepan los diagnósticos diferenciales de todas las patologías. Eso, sobre todo eso les va a ayudar mucho. Diferenciar una de otra, de otra, de otra. Eso les sugiero que estudien.